El encuentro imposible. El café sintético de la estación orbital Prometeo 7 sabía exactamente como uno esperaría que supiera algo fabricado por una máquina de hace 20 años, a plástico derretido con notas de decepción existencial. El teniente Daniel Reyes observaba el líquido oscuro girar en su taza mientras repasaba mentalmente las 1000 formas en que podría morir en las próximas 24 horas. La comandante Silva apareció a su lado, su uniforme impecable contrastando con las ojeras que delataban noches sin dormir. Ella también llevaba una taza del terrible café. Pareces alguien que está escribiendo mentalmente su propio obituario, dijo ella. Estoy considerando las opciones. ¿Muerte por desmembramiento suena mejor que muerte por incineración? Los Corbani prefieren el combate cuerpo a cuerpo, así que probablemente desmembramiento. Silva sonrió sin humor. ¿Por qué crees que te eligieron para esta misión? Daniel suspiró. Porque soy prescindible. Un oficial de comunicaciones de rango medio. Si fallo, la humanidad no pierde nada importante. Eso, y porque convenciste a los mercaderes de tiros de firmar un acuerdo comercial después de que accidentalmente insultaste a su líder supremo llamándolo adorable, punto. Fue un error de traducción. El comando lo llama diplomacia adaptativa. Yo lo llamo suerte estúpida. Silva le entregó una carpeta digital. Tu transporte sale en 3 horas. Lee todo. Los Corvani no perdonan errors. Daniel pasó las siguientes 18 horas en el transporte estelar estudiando cada archivo sobre los Corvani hasta que las palabras se volvieron borrosas. Especie guerrera dominante. 300 ciclos de expansión militar. Invictos en conflictos mayores. Estructura social basada en el poder de combate. Comunicación dependiente del lenguaje corporal y lectura de biosignos. Esa última parte era la que más le preocupaba. Los Corvani podían detectar el ritmo cardíaco, la respiración, las fluctuaciones térmicas de cualquier ser vivo. Podían literalmente oler el miedo. Y Daniel estaba bastante seguro de que iba a apestar a terror puro desde el momento en que pisara su planeta. Mantén la calma. Sé neutral. No mueras, se repetía como un mantra mientras el transporte descendía a través de la atmósfera de Corvan Prime. Su primera vista del planeta destruyó cualquier esperanza de mantener la calma. Era un mundo que había evolucionado depredadores y luego había sido moldeado por esos depredadores en un monumento a la eficiencia militar. Fortalezas masivas se alzaban desde llanuras volcánicas, sus muros de obsidiana absorbiendo la luz como agujeros negros. Campos de entrenamiento se extendían por kilómetros, llenos de guerreros practicando con armas que parecían diseñadas para causar el máximo daño teatral posible. La plataforma de aterrizaje irradiaba calor a través de las botas de Daniel. La gravedad lo presionaba como una mano desaprobadora, un 40% más fuerte que la Tierra. Y la guardia de honor Corvani que lo esperaba parecía la muerte personificada. Eran enormes, fácilmente 3 metros de altura, cubiertos de un exoesqueleto natural que brillaba como bronce pulido bajo la luz de los volcanes distantes. Sus rostros eran angulares, dominados por ojos que ardían como metal fundido en tonos dorados y rojos. Garras retráctiles emergían de sus manos, cada una capaz de atravesar acero blindado. Teniente Daniel Reyes, retumbó el líder de la guardia, su voz como un terremoto contenido. Seguirás. No hablarás a menos que se te dirija la palabra. No tocarás nada. Cualquier desviación del protocolo será interpretada como agresión. Entendido, dijo Daniel, orgulloso de que su voz solo temblara ligeramente. El interior de la fortaleza era como caminar dentro de una pesadilla arquitectónica diseñada por alguien que consideraba la comodidad como una debilidad moral. Ángulos agudos en todas partes. Iluminación que proyectaba sombras agresivas. Pisos que irradiaban un calor incómodo. Otros Corvani pasaban por los corredores. Cada uno lo rastreaba con esos ojos ardientes. Cada uno irradiaba la misma certeza depredadora, como si estuvieran calculando cuántos segundos les tomaría matarlos si se les ordenaba. Entraron en una cámara circular masiva con paredes que se elevaban hacia las sombras. Armas montadas en pedestales rodeaban una plataforma central. Trofeos de civilizaciones conquistadas, Daniel se dio cuenta con un escalofrío. Cada uno un recordatorio de que los Corvani coleccionaban victorias como algunas especies coleccionaban arte. Y en esa plataforma estaba la gran comandante Sariet. Los archivos de información no lo habían preparado. Habían mostrado su historial de servicio, 50 ciclos invicta, veterana de campañas que habían quebrado civilizaciones, comandante suprema de flotas que hacían que imperios se rindieran solo con verlas aproximarse.
Pero los hologramas no podían capturar su presencia. Era más grande que los otros Corbani, su armadura más ornamentada, pero de alguna manera más amenazante por ello. Cicatrices visibles en su exoesqueleto bronceado contaban historias de batallas sobrevividas y enemigos destruidos. Sus ojos ardían más brillantes, más intensos, con un fuego dorado que parecía ver directamente a través de él. Pero era la forma en que ocupaba el espacio lo que golpeó a Daniel más fuerte. Como un pozo gravitacional, atrayendo toda la atención hacia ella, quisieras mirar o no. Irradiaba poder de una manera que hacía que el aire a su alrededor pareciera vibrar. El humano, dijo ella, su voz más profunda que las otras, más controlada. Un arma mantenida enfundada hasta que fuera necesaria. Daniel caminó hacia la plataforma, luchando contra cada instinto que le gritaba que corriera. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Se detuvo a lo que esperaba fuera una distancia respetuosa, intentando recordar los protocolos sobre contacto visual. Mirada directa es desafío. Apartar la mirada es sumisión. Encontrar el punto medio imposible. Sariet descendió de la plataforma con una gracia líquida, depredadora y precisa. Comenzó a rodearlo lentamente, y Daniel mantuvo sus ojos al frente, su corazón martillando tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Ella se inclinó cerca, lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler ozono y metal calentado. Sus garras chasquearon rápidamente en un patrón que su traductor no pudo interpretar. Tu ritmo cardíaco está elevado. Ritmo respiratorio errático. Firma térmica indica respuesta de miedo. Se movió detrás de él, su presencia como calor contra su espalda. ¿Tienes miedo? Sí, dijo Daniel, porque los informes habían sido explícitos. Nunca mientas a los Corbani. Leen los biosignos mejor que los escáneres médicos. Bien. El miedo es sabiduría. Ella completó su círculo, enfrentándolo de nuevo. Esos ojos de fuego dorado perforando los suyos. Tu especie desea negociar paso a través de nuestro territorio. Ofrecen intercambio tecnológico. Cooperación cultural. Se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del suyo, su presencia abrumando cada sentido. Dime, humano, ¿por qué deberían los Corbani, que han conquistado 100 sistemas, importarles lo que una especie que apenas ha dejado su propio planeta tiene que ofrecer? Este era el momento. Toda la negociación balanceada en su respuesta. Daniel había memorizado la respuesta elaborada por el cuerpo diplomático. Semanas de redacción cuidadosa diseñada para proyectar confianza sin arrogancia, respeto sin sumisión. Abrió la boca para pronunciarla. Sariet se inclinó aún más cerca, su calor irradiando contra su piel, sus ojos ardientes llenando su visión, su pura presencia abrumadora aplastando su compostura cuidadosamente mantenida como una fuerza física. El cerebro de Daniel hizo cortocircuito. Eres increíblemente sexy, soltó. La cámara quedó en silencio. No un silencio pacífico. Un silencio de detonación. Las manos de la guardia de honor se movieron hacia sus armas. En algún lugar de la fortaleza, Daniel estaba seguro de que estaban a punto de sonar alarmas. Zarieth se congeló. Sus ojos ardientes se abrieron ligeramente. Sus garras dejaron de chasquear. Durante 3 latidos de corazón que se sintieron como 3 años, ella lo miró en absoluta quietud. La vida de Daniel no pasó ante sus ojos. En cambio, su cerebro catalogó útilmente todas las formas en que una comandante Corbani podría matarlo, clasificándolas por cuán embarazosas serían de explicar a su familia. Entonces, Sariet hizo algo que Daniel nunca había visto en ningún material informativo. Se rió. Era un sonido agudo y cortante que resonó en las paredes de piedra como fuego de armas. Cada Corbani en la sala quedó rígido. La guardia de honor intercambió miradas que claramente comunicaban qué demonios acaba de pasar, a través de todas las barreras de especies. La comandante se enderezó a toda su altura imponente, esos ojos dorados aún fijos en el rostro de Daniel. Explica, ordenó, y había algo nuevo en su voz. No del todo diversión, no del todo amenaza, algo completamente diferente. La boca de Daniel, habiendo ya cometido traición contra su cerebro, decidió continuar. Yo, eres objetivamente impresionante. Adoradora. Extremadamente capaz de terminar con mi existencia. ¿Y también? Gesticuló vagamente hacia toda ella. Eso, repitió Sariet, sus garras chasqueando en lo que podría haber sido confusión. Mira, voy a morir de todos modos, así que igual puedo ser honesto. Irradias poder, confianza. Te mueves como la violencia personificada. Y de alguna manera eso es.
Daniel se dio cuenta de que todavía estaba hablando y no podía parecer detenerse. Realmente atractivo. ¿Es eso lo incorrecto que decir? Se siente como lo incorrecto que decir. La guardia de honor parecía lista para actuar pero congelada por la incertidumbre. Esto claramente no estaba en los protocolos de nadie. Sariet inclinó la cabeza, estudiándolo con una intensidad que hacía que su miedo anterior pareciera pintoresco. En la cultura Corbani, dijo lentamente, cada palabra deliberada, la fuerza es la virtud más alta. Reconocer el poder de otro es común. Adorarlo como inferior a superior es esperado. Se inclinó de nuevo, trayendo su rostro al nivel del suyo. Pero expresar deseo por ese poder. Reclamar atracción sin sumisión. Sus garras se extendieron en lo que Daniel desesperadamente esperaba que no fuera preparación para arrancarle la cabeza. ¿Eso es o supremo coraje o suprema estupidez? Probablemente ambos, admitió Daniel. Soy realmente malo en situaciones de pánico. Me enfrentas, una guerrera que ha terminado con miles de vidas, y tu respuesta al miedo es proponerme de la peor manera posible. Sí. Soy consciente de que esta no es una estrategia diplomática óptima. Algo cambió en la expresión de Sariet. La intensidad ardiente no disminuyó, pero cambió de calidad. Como fuego transformándose de destrucción a calor de forja. Eres consciente de que podría matarte con una mano. Que tu especie es tan frágil que los niños Corbani podrían dominarte. Extremidamente conscient. Dolorosamente conscient. Es básicamente todo en lo que he estado pensando desde que aterrizamos. Y sin embargo, dices estas palabras. Ella se enderezó de nuevo, y Daniel notó por primera vez que los otros Corbani la estaban mirando a ella en lugar de a él, como si su reacción fuera más sorprendente que su declaración de mente. ¿Eres o el humano más valiente que he encontrado o el más tonto? ¿Puedo ser ambos? Siento que me he ganado ambos. Sariet hizo esa risa cortante de nuevo, más corta esta vez, más controlada. Se giró y se dirigió a la guardia de honor en su propio idioma, una serie de chasquidos y retumbos que el traductor de Daniel no pudo analizar. Varios de los guerreros respondieron con lo que sonaba como objeciones, pero ella los silenció con un gesto. Teniente Reyes, dijo, usando su rango por primera vez. Tu misión diplomática se ha vuelto significativamente más complicada. ¿Más complicada que accidentalmente coquetear con la guerrera más peligrosa de la galaxia? Sí, porque no voy a matarte. La alianza improbable. Sariet comenzó a caminar a su alrededor de nuevo, pero esta vez el movimiento se sentía menos como un depredador rodeando a su presa y más como una evaluación de un tipo diferente. El archivo de tu especie indicaba que los humanos son cautelosos, cuidadosos, que sobrecompensan su debilidad física con planificación excesiva y aversión al riesgo. Eso es generalmente preciso. Sin embargo, estás aquí, aterrorizado, y dices palabras que podrían desencadenar violencia inmediata. Porque tú, hizo una pausa como probando el concepto, me encuentras atractiva. Voy a arrepentirme de esta honestidad, ¿verdad? Quizás. O quizás has hecho algo sin precedentes. Sariet se detuvo frente a él, sus brazos cruzados sobre su pecho blindado. En 300 ciclos de conquista, alianza y diplomacia, ninguna especie ha mirado a los Corbani y expresado deseo. Miedo, sí. Respeto, ciertamente. Odio, frecuentemente. Pero deseo, nunca. Ella dio un paso hacia él. Ves poder que podría destruirte, y tu respuesta es atracción en lugar de adoración o terror. ¿Eso es bueno? No lo he decidido todavía. Se giró hacia la salida de la cámara principal. Sígueme. Discutiremos la solicitud de tu especie para derechos de paso. Pero no aquí. Y no con testigos que esparcirán rumores más rápido que la velocidad de la luz. Daniel miró hacia donde debería haber estado su escolta, pero la guardia de honor se había quedado atrás, sus expresiones sugiriendo que pensaban que caminaba hacia su ejecución. El pasaje llevaba a una cámara más pequeña, más íntima pero no menos imponente. Armas cubrían las paredes, armas reales, no piezas ceremoniales. Una mesa de estrategia dominaba el centro, cubierta de cartas estelares holográficas. A través de un ventanal de cristal blindado, se podía ver el cielo rojizo de Corban Prime y los volcanes distantes brillando como heridas en el paisaje. Sariet cerró la puerta con un gesto y esperó hasta que los sellos se activaron antes de hablar. Lo que dijiste en la cámara principal, comenzó, su espalda hacia él mientras estudiaba las cartas estelares. ¿Hablabas en serio? No era una pregunta, pero Daniel respondió de todos modos. Sí.
Inconvenient and serious. Inconveniente, repitió ella. Porque complica tu misión diplomática. Porque revela información personal que probablemente podría ser usada en mi contra. Podría. Ella se giró para enfrentarlo. Pero elijo no hacerlo. Por ahora. Daniel tragó saliva. ¿Puedo preguntar por qué? Porque me intrigas, Teniente Reyes. Tu especie me intriga. Ella se acercó a la mesa de estrategia, sus garras trazando líneas sobre los mapas estelares. Los Corbani hemos dominado esta región del espacio durante 300 siglos. Nuestros enemigos nos temen. Nuestros aliados nos toleran por necesidad. Nadie nos respeta por lo que somos, solo por lo que podemos destruir. Eso suena solitario. Los ojos de Zarieth brillaron. Cuidado humano. No confundas mi curiosidad con debilidad. No lo hago. Solo observo que ser temido no es lo mismo que ser comprendido. Ella lo estudió por un largo momento. Tu especie es joven. Débil por nuestros estándares. Y sin embargo, te envían aquí, a ti, un oficial de rango medio con una tendencia a decir verdades incómodas. ¿Por qué? Honestamente, creo que esperaban que muriera sin causar un incidente diplomático. Eso es extraordinariamente cínico. Eso es extraordinariamente preciso. Otra risa, más suave esta vez. Me gustas, Teniente. Eres honesto de formas que otros no se atreven a hacer. Es más un defecto que una virtud, le aseguro. Quizás. Ella activó algo en la mesa y las cartas estelares se reorganizaron, mostrando las rutas comerciales que los humanos deseaban atravesar. Tu especie quiere acceso a estas rutas. Ofrecen tecnología de terraformación y datos médicos a cambio. Es una oferta justa. Es una oferta insuficiente. Zarieth lo miró fijamente. Pero me interesa otra cosa que los humanos podrían ofrecer. Daniel sintió que su estómago se hundía. ¿Qué sería eso? Perspectiva. Ella se enderezó. Los Corvani estamos estancados, Teniente. Hemos conquistado, expandido, dominado. Pero el universo es más grande que nuestras fronteras, y hay razas que se están uniendo contra nosotros. No por nuestra debilidad, sino porque no nos entienden. Porque todo lo que ven es amenaza. ¿Y crees que los humanos pueden cambiar eso? Creo que una especie que mira a sus depredadores y siente atracción en lugar de solo terror podría ver cosas que otros no pueden. Ella dio un paso hacia él. Pero primero, debes probarte. ¿Probarme cómo? El Consejo de Guerra debe aprobar cualquier alianza. Mañana, hablarás ante ellos. Defenderás a tu especie. Convencerás a los guerreros más escépticos de la galaxia de que los humanos valen algo más que ser conquistados. Daniel sintió que la sangre se drenaba de su rostro. ¿Hablar ante el Consejo de Guerra Corbani? ¿Hay un problema? Son los cuerpos gobernantes militares más temidos del espacio conocido. Y tú acabas de decirle a su líder suprema que es sexy. Comparado con eso, ¿qué es un poco de oratoria? A pesar de todo, Daniel sintió una risa escapar de sus labios. Tienes un punto extrañamente válido. Los Corbani no hacemos puntos inválidos. Había algo en su voz ahora, algo casi cálido. Descansa esta noche. Necesitarás tu ingenio mañana. El Consejo de Guerra se reunía en una cámara que hacía que la sala anterior pareciera acogedora. Era un anfiteatro natural tallado en roca volcánica, las paredes negras brillando con vetas de metal fundido que corrían como ríos de fuego solidificado. Antorchas de plasma azul flotaban en el aire, proyectando sombras danzantes que hacían que todo pareciera estar en movimiento constante. 20 de los guerreros más antiguos y letales de los Corbani formaban un semicírculo alrededor de un podio central. Cada uno había sobrevivido siglos de combate, y sus cuerpos contaban la historia. Cicatrices entrecruzadas como mapas de batallas. Ojos que habían visto la muerte de mundos. Armaduras cargadas con los trofeos de civilizaciones caídas. Cada uno irradiaba el tipo de presencia que hacía que el aire se sintiera pesado, y juntos, la presión era casi insoportable. Daniel sintió que sus rodillas querían doblarse solo por estar en la misma habitación. Zarieth ocupaba el trono central, elevado sobre los demás, su armadura brillando bajo las antorchas de plasma. A su lado, un asiento vacío esperaba, su significado desconocido para Daniel pero claramente importante por las miradas que atraía. El humano hablará, anunció ella, y el silencio que siguió fue absoluto. Daniel caminó hacia el podio, sintiendo cada mirada ardiente como un peso físico. No había notas.
No había discurso preparado. Solo él y 20 razones para huir. Honorables miembros del consejo, comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. Sé lo que ven cuando me miran. Ven debilidad. Ven una especie que apenas ha abandonado su cuna cósmica. Ven precis no alia dos. Un murmullo recorrió el consejo. Daniel continuó. Y tienen razón. Por sus estándares, los humanos somos débiles. No tenemos exoesqueletos naturales. No podemos regenerar extremidades. Morimos de heridas que sus niños considerarían inconvenientes. Y aún así vienes aquí a pedir nuestra alianza, retumbó uno de los consejeros, su voz goteando desprecio. Vengo aquí porque la debilidad física no es el único tipo de fuerza. Daniel dio un paso adelante, sorprendiéndose a sí mismo con su propia audacia. Los humanos hemos sobrevivido en un planeta que intentó matarnos constantemente. Glaciares que cubrieron continentes. Volcanes que oscurecieron cielos por años. Depredadores más fuertes, más rápidos, más letales que nosotros. Enfermedades invisibles que mataron a millones. Desastres naturales que borraron ciudades enteras. Todo intentó exterminarnos. Y seguimos aquí. Supervivencia no es victoria, gruñó otro consejero, una hembra anciana con un ojo ciego y más medallas de las que Daniel podía contar. No. Pero adaptación sí lo es. Daniel los miró a cada uno a su vez, forzándose a mantener contacto visual aunque cada instinto le gritaba que bajara la mirada. Los humanos no somos fuertes porque resistamos el daño. Somos fuertes porque aprendemos de él. Evolucionamos. Tomamos las herramientas de nuestros enemigos y las hacemos nuestras. Caemos 7 veces y nos levantamos 8. Perdemos batallas, sí, pero ganamos guerras. Porque no importa cuántas veces nos derriben, volvemos. Siempre volvemos. El consejo guardó silencio. Daniel sintió una gota de sudor correr por su espalda. Ustedes, los Corbani, son los guerreros más grandes que la galaxia ha conocido. Nadie lo disputa. Pero incluso el guerrero más poderoso necesita algo más que fuerza bruta para enfrentar lo que viene. ¿Y qué viene, humano?, preguntó otro consejero. Coaliciones. Alianzas formándose contra ustedes. No porque sean débiles, sino porque son temidos. Y el miedo, eventualmente, se convierte en desesperación. Y la desesperación hace que las especies hagan cosas irracionales. ¿Nos amenazas? Les ofrezco una alternativa. Daniel respiró profundo. Los humanos podemos ser sus traductores. No de idiomas de culturas. Podemos ayudarles a ser comprendidos, no solo temidos. Podemos mostrarle a la galaxia que los Corbani son más que conquistadores. ¿Y por qué haríamos eso?, preguntó el primer consejero. El miedo nos ha servido bien. El miedo les ha dado victorias, corrigió Daniel. Pero no aliados. No legado. No paz. Miró hacia donde Sariet observaba en silencio. La gran comandante Sariet ha sobrevivido 50 ciclos de guerra. ¿Cuántos más quieren que sobreviva? ¿Cuántas más guerras antes de que el peso de ser temidos los aplaste? El silencio que siguió fue diferente. No era hostil. Era pensativo. Sariet se puso de pie. El humano ha hablado. El consejo deliberará. 3 horas después, Daniel esperaba en la cámara de estrategia, convencido de que había firmado su sentencia de muerte con elocuencia. Se paseaba frente a la ventana, viendo el sol rojo de Corban Prime descender lentamente hacia el horizonte volcánico. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora. Cada sonido lo hacía saltar. Había encontrado una botella de algo que olía a combustible de nave pero que aparentemente era licor Corbani. Consideró beberlo, pero decidió que necesitaba estar sobrio para su ejecución. Al menos moriría con dignidad. O lo que quedaba de ella después de decirle sexy a la guerrera más peligrosa de la galaxia. La puerta se abrió y Sariet entró sola. Sin guardias. Sin otros consejeros. Su expresión era completamente ilegible, como piedra pulida. El consejo ha decidido, dijo ella. Daniel Trego saliva. ¿Debería empezar a correr? Porque honestamente, no creo que llegue muy lejos, pero preferiría morir intentándolo. El consejo ha decidido, repitió ella, ¿y era eso una sonrisa en las comisuras de su boca? Aprobar una alianza preliminar con los humanos. Con condiciones. Daniel parpadeó. ¿Condiciones? ¿No? ¿No van a matarme? No hoy. Definitivamente era una sonrisa ahora. Las condiciones son las siguientes. Condiciones. Tú. Ella dio un paso hacia él.
Serás el embajador permanente en Corban Prime. El primer humano en vivir entre nosotros. El puente entre nuestras especies. ¿Yo? ¿Qué? Les impresionaste, teniente. No con fuerza, sino con algo que no habían visto antes. Honestidad sin miedo. Verdad sin sumisión. Ella estaba cerca ahora, su calor irradiando hacia él. Y a mí me impresionaste primero. Todavía no puedo creer que no me mataras por eso. Consideré hacerlo. Había algo en sus ojos ahora, algo que no era del todo amenaza. Pero decidí que un humano que podía mirarme y ver belleza en lugar de solo muerte era demasiado valioso para destruir. Eso es, extrañamente romántico viniendo de alguien que podría arrancarme los brazos. Los Corbani tenemos diferentes estándares de romance. Ella extendió una mano, sus garras retractadas, palma hacia arriba. ¿Aceptas la posición, embajador Reyes? Daniel miró su mano. Pensó en todo lo que había llevado a este momento, el café terrible, el viaje aterrador, el momento de pánico absoluto que había cambiado todo. Pensó en la humanidad esperando noticias en la Tierra, en los políticos que probablemente ya habían preparado un comunicado lamentando su muerte, en su madre que le había rogado que no aceptara esta misión. Y pensó en cómo a veces, los mayores cambios en la historia comenzaban con los momentos más improbables. Tomó su mano. Era cálida, más de lo que esperaba, y sorprendentemente suave bajo la superficie blindada. Sus garras se curvaron gentilmente alrededor de sus dedos, con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con su capacidad de destrucción. Acepto, dijo. Pero voy a necesitar mejor café. Y probablemente un traductor que me detenga antes de decir cosas inapropiadas. El café lo arreglaremos, dijo Sariet, su risa ese sonido cortante que ya estaba empezando a gustarle. Pero el traductor que te detenga, eso sería una pérdida. Tu honestidad inapropiada es precisamente lo que te hace valioso. Eso es lo más aterrador que alguien me ha dicho jamás. Te acostumbrarás. Ella no soltó su mano. Y muchas otras cosas cambiarán también. Para ambas especies. Esta es una nueva era, Daniel Reyes. Un primer paso hacia algo que ninguno de nosotros puede imaginar todavía. ¿Algo bueno? Algo diferente. Y a veces, diferente es exactamente lo que el universo necesita. Y mientras el sol rojo de Corban Prime se ponía fuera de la ventana, pintando el cielo de sangre y fuego, Daniel pensó que quizás, solo quizás, su momento de pánico había sido lo mejor que jamás le había pasado. El primer paso de una alianza imposible había sido dado. El primer puente entre dos especies que nunca deberían haberse entendido. Y todo había comenzado porque un humano aterrorizado había dicho exactamente lo que pensaba cuando debería haber permanecido en silencio. La galaxia nunca sería la misma. Y por primera vez en su vida, Daniel Reyes estaba ansioso por ver lo que vendría después. Fa.